A mi querido amigo, que vive en el mundo de al lado, te escribo esta carta con la costumbre vieja de nuestras calles, porque aquí las palabras todavía llegan como correos y no como notificaciones. Te escribo para contarte algo que no sé si es explicación o confesión, pero quiero que lo leas despacio. Hoy el pan que compré me contó una historia mientras lo partía, y pensé que era buen momento para escribirte. Aquí, las cosas improbables no llaman la atención, solo cambian las conversaciones de la cena. Quiero empezar por una pequeña confesión personal que me ayudará a explicar el resto. Hace 3 inviernos me enamoré de una costumbre, no de una persona, y esa costumbre cambió la forma en que veo el azar. La costumbre es sencilla y ridícula al mismo tiempo porque consiste en celebrar las pérdidas con velas pequeñas. En la primera pérdida en que participé, nadie lloró de pena, pero todos aprendimos algo que no esperaba. Aprendimos que perder puede ser un acto generoso cuando compartes la lección que viene con la pérdida. En tu mundo eso suena extraño, pero aquí la rareza trae una consecuencia, y esa consecuencia suele ser un regalo inesperado. Me refiero a que lo improbable no llega sin precio ni sin premio. A veces el precio es una hora de desorientación y a veces el premio es una melodía que nadie puede explicar. La escuela de mi barrio enseña a fallar como si fuera un oficio. Los niños practican el arte de intentarlo, imposible como si aprendieran a tocar un instrumento. Allí no se castiga el error, se estudia su forma y se le escribe un poema. Creo que esa educación explica por qué en nuestra ciudad el miedo al fracaso tiene una postura menos rígida. La primera vez que vi una tormenta equivocada llegué a casa con el bolsillo lleno de cartas. Las cartas eran de la lluvia misma, con instrucciones para reír un poco y dejar una taza de té en la ventana. No pregunto por qué la lluvia escribe, acepto que a veces la naturaleza tiene sentido del humor. En una plaza cercana, hay una lotería especial donde se compra perder con moneda real. La gente compra perder para desencadenar eventos que abren caminos improbables. Compraron perder para que un teatro cerrara y se convirtiera en escuela de búsquedas perdidas. Compraron perder para que un tren retrocediera una estación y encontraran una librería olvidada. Mi vecina vendió su mueble favorito en una subasta para que su hijo recobrara la curiosidad por la carpintería. La pérdida se convirtió en un taller que ahora ocupa la casa entera de madera y risas. Me pregunto si, en tu mundo la gente podría entender una economía que valora los finales extraños. Aquí, los finales raros pueden ser capital social, y eso cambia la forma en que vivimos las expectativas. No significa que todos deseen caos sin reglas, sino que aprendimos a leer las excepciones como mapas. Por ejemplo, cada vez que ocurre un hecho insólito en el mercado, alguien dibuja una ruta alternativa en la pizarra municipal. Esa ruta suele atraer artistas, panaderos y gente que busca volver a empezar sin la culpa de lo seguro. Los artistas de nuestro barrio han aprendido a pintar cuadros que se rompen como parte de su obra. Cuando un cuadro se rompe, la comunidad lo reensambla en una exposición que celebra la fragmentación. Esa exposición siempre está llena porque todos reconocen que la belleza puede nacer de lo frágil. Una vez conocí a un hombre que coleccionaba improbabilidades en frascos pequeños. Me contó que cada frasco olía distinto y que al abrirlo, la gente se ponía a recordarlo que había olvidado. Le pedí uno para mi cocina y ahora mi pan recuerda palabras antiguas al partirse. Hay una mujer en la esquina que canta para que las sombras cambien de forma. Su canto no cura nada tangible, pero la gente se queda mejor después de escucharla. La medicina de lo improbable no siempre se receta con pastillas. Muchas veces es una conversación compartida mientras el mundo decide ser extraño. Vivimos con reglas que parecen contradictorias, pero que funcionan como tejidos entrelazados.
Una regla es simple, y la repito porque me sirve de brújula cuando la realidad se vuelve caprichosa. Si algo improbable ocurre, pregúntate qué posibilidad nueva abre, no solo qué pierde. Esa pregunta ha salvado más de una amistad en mi barrio. Hubo un día en que el reloj de la plaza decidió correr hacia atrás durante una hora. Durante esa hora, la gente se sentó a hablar con quienes habían perdido tiempo con ellas. No recuperaron el tiempo, pero entendieron por qué lo habían perdido. Esa comprensión produjo reconciliaciones que duraron años. A menudo me sorprende la ternura que nace de circunstancias que en otro lugar causarían pánico. Tal vez eso tenga que ver con la práctica diaria de aceptar lo improbable. La aceptación no es resignación aquí, es un ejercicio de imaginación aplicada. Pensamos en caminos imposibles para preparar la mente para lo que no está en los manuales. Por eso nuestros debates en la tertulia siempre empiezan con una pregunta absurda. ¿Qué pasaría si las plantas pudieran elegir su temporada de floración? Esa pregunta da pie a historias sobre jardineros que negocian con árboles. La negociación con la naturaleza se convirtió en oficio antiguo y en motivo de fiesta anual. Me gusta pensar que la sorpresa nos obliga a negociar con una humildad distinta. No todo lo improbable tiene un resultado amable, y esa es una lección difícil. Una mujer perdió su trabajo cuando una empresa decidió que la eficiencia era un valor pasado de moda. Perdió la seguridad, pero en la pérdida aprendió a construir objetos que contaban historias. Hoy su taller es un refugio para voces que el mercado había dejado fuera. A veces, la tragedia aquí se transforma en comunidad, y esa transformación no siempre es rápida. Requiere tiempo, buenos vecinos y una disposición a conversar con el azar. Una vez escuché a un anciano decir que el azar es un pariente molesto al que hay que invitar a cenar para conocer sus intenciones. Esa imagen me sirvió para dejar de temerlo inesperado y empezar a escucharlo. Hay una librería que solo abre cuando la gente olvida un recuerdo importante. La librería ofrece libros escritos con la tinta de la nostalgia. Cada libro guarda una lección que permite recuperar aquello que se perdió con más sentido. Alguien recuperó ahí una fotografía y luego decidió volver a estudiar. Otro encontró un recorte de periódico que lo llevó a reconciliarse con su hermano. Es curioso cómo objetos simples sirven de puente entre lo improbable y la reparación. En nuestras reuniones siempre hablamos de cómo proteger la curiosidad de los jóvenes. Pensamos que la curiosidad se oxida si no se ejercita en contextos seguros. Por eso diseñamos juegos donde el fracaso es la puerta de entrada a un premio inesperado. Los niños aprenden a celebrar los errores con confeti y con explicaciones. Esa pedagogía produce adultos que se arriesgan sin violencia, con creatividad y afecto. No estoy diciendo que no existan miedos aquí, pero los enfrentamos en colectivo. A veces organizamos debates públicos donde la gente cuenta su peor decisión. Es un acto de valentía escuchar esas historias sin juzgar. Aprendimos a nombrar la culpa para vaciar su poder. Cuando una culpa se nombra, deja de dictar pasos silenciosos. En una ocasión, una culpa nombrada ayudó a detener un proyecto que dañaba un barrio. La transparencia fue el resultado más improbable y sano que apareció después. También tenemos amantes del riesgo que se especializan en pequeñas travesuras públicas. Estas travesuras suelen provocar sonrisas, a veces revoluciones silenciosas. Una vez varios vecinos acordaron intercambiar los letreros de sus tiendas por un día. Ese gesto simple generó conversaciones entre personas que nunca se habían mirado. Esa mañana, el zapatero descubrió que la panadera escribía poemas en las cajas. Y la panadera supo que el zapatero guardaba cartas de un antiguo amor.
Lo improbable a menudo viene con descubrimientos íntimos que hacen crecer la comunidad. No todo descubrimiento es cómodo, y eso también lo aceptamos. Hay temores que no desaparecen con fiestas ni con debates. Los enfrentamos con redes de apoyo, que no juzgan por el resultado. Creo que eso es lo más bonito de este lugar, la red que recoge sin señalar. En otra ciudad podrían llamarlo experimentación social radical. Aquí solo lo llamamos vida de cada día. Cuando conocí a tu compatriota que pasó una semana aquí, dijo que se sentía vertiginoso. Me pidió consejos sobre cómo volver a su mundo sin llevarse la sensación de caos. Le dije que llevarse la sensación no era lo peor si la transformaba en pregunta cotidiana. Le propuse escribir una carta a su propia ciudad preguntando por lo que no entiende. Cuando se fue, dejó en mi cocina un mapa de su barrio con 5 cruces marcadas. Cada cruz era un lugar donde, en su mundo, ocurrieron pequeñas maravillas que nadie explicó. Me maravilló su costumbre de anotar lo extraño, como si fuera un tesoro. Aquí también anotamos lo extraño, pero lo compartimos en la plaza para diluir el asombro. Compartir nos permite ver patrones donde antes había sorpresa solitaria. Un patrón que descubrimos es que la amistad florece cuando alguien te cuenta un accidente sin pedir perdón. La explicación no siempre es necesaria para que la empatía crezca. A veces basta con reconocer que algo raro ocurrió y acompañar a la persona. Eso es lo que más extraño de tu mundo cuando hablo con visitantes. Extraño la forma en que allí la gente todavía conserva rituales de silencio que son también actos de respeto. Aquí, el silencio se comparte con música improvisada y con una taza de té caliente. No digo que uno sea mejor que otro, solo que cada costumbre produce diferentes maneras de cuidar. Me interesa saber cómo tu gente nombraría una comunidad que celebra la incertidumbre. La llamarían valiente, insensata o creativa. A veces en debates nos peleamos por la etiqueta y, al final, reímos por la discusión vana. Las etiquetas no cambian los hechos, pero a veces organizan la conversación. Prefiero las conversaciones que terminan con propuestas concretas. Por eso, instauramos el hábito de traducir quejas en experimentos comunitarios. Una queja sobre la luz en la calle se transformó en un proyecto de luminarias que cuentan historias. Ahora las lámparas nos recuerdan las fechas importantes y las pequeñas memorias del vecindario. Esa intervención fue económica y simbólica a la vez. Un proyecto así no surge sin creer que lo improbable puede convertirse en recurso. Pensar en lo improbable como recurso es un ejercicio productivo y político. Tiene implicaciones sobre cómo organizamos la vivienda y el trabajo. Por ejemplo, diseñamos espacios que admiten fallas estructurales porque las fallas generan aprendizajes colectivos. Puede sonar arriesgado, pero la evidencia en nuestra comunidad muestra beneficios reales. Hay menos vergüenza en pedir ayuda y más disposición para ofrecerla. Todo esto alimenta la confianza, y la confianza permite compartir lo frágil. En ese microclima los proyectos humanos nacen con menos ilusión de perfección. Y quizá por eso sobreviven más proyectos desde la humildad que desde la promesa absoluta. A veces me dan ganas de organizar un viaje para gente de tu mundo. Imaginemos una semana en la que enseñamos a fallar con estilo y a celebrar pérdidas. Podríamos llamar a la experiencia escaparate de lo improbable y sería una mezcla de taller y fiesta. No es una propuesta turística, sino una invitación a pensar de otras formas de convivencia. La intención sería que vuelvan con preguntas que transformen sus barrios. Si algún día decides venir, te prometo que encontrarás una mesa y alguien que te explique cómo se firma una promesa que se puede romper sin culpa. También te prometo que la primera noche te daremos una vela pequeña y te enseñaremos a arder sin miedo.
No es que adore el riesgo por sí mismo, admiro la claridad que trae lo inesperado. La claridad de ver lo que no valorabas hasta que se volvió raro. Esa claridad cambia prioridades y define pequeños actos de cuidado continuo. Me pregunto qué nombre le pondrías a esa forma de ver la vida. Tal vez la llamen curiosidad, compasiva o valentía cotidiana, no lo sé. Lo importante es que existe una práctica para cultivarla y cualquiera puede aprenderla. Se aprende con conversación diaria, con lectura de cartas y con noches de reparación colectiva. Las reparaciones no son arreglos fríos, son ceremonias de aprendizaje sobre el error. He visto matrimonios que se salvan porque dos personas reconocieron una pérdida compartida. No fue un romanticismo idealizado, fue un trabajo de reconstrucción con manos y palabras. Allí aprendí la diferencia entre prometer no repetir daño y prometer mirar juntos hacia adelante. Esa promesa de mirar juntos es el punto central de muchas reconciliaciones. Por eso, hoy te escribo porque me apetecía compartir esas pequeñas políticas de la vida. No busco convencerte, sino ofrecerte una carta que puedas doblar y guardar por si un día el azar te descoloca. Si guardas esta carta, te sugiero que la leas cuando algo salga mal y no tengas a quien contarle. Si la lees en un momento así, tal vez encuentres en sus frases una tregua pequeña. Antes de despedirme quiero agradecerte por escuchar esta voz que se atreve a narrar lo cotidiano, extraño. Gracias por prestar atención hasta el final de esta carta y por permitir que te roce con la rutina de mi mundo. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más cartas de aquí. Si quieres apoyar el proyecto puedes usar el código QR en la esquina inferior derecha del video o el enlace en la descripción para hacer una donación. En la descripción también encontrarás enlaces a otras series completamente distintas que podrías disfrutar. Deja un comentario con una pequeña anécdota improbable de tu vida para que la comunidad la lea y la valore. Cuídate mucho y vuelve pronto para escuchar otra carta de este lado del hilo. Con cariño, tu amiga, que vive en el mundo de al lado.